Venimos metiendo estos elementos aguados a modo de trave que quedaron un poco más anchos, respetando un poco el elemento constructivo que traemos desde la cimentación, y que recordemos que también por un tema estético y arquitectónico no se aperaltaron. Lo ideal, lo constructivamente correcto es que en la parte de abajo la trave hubiese continuado vertical. Recordemos que el elemento constructivo para que trabaje debe ser vertical y de esa manera contrarreste a modo de ménsula los esfuerzos que va a tener por propio peso y por acciones esta marquesina. Entonces, julio 15 del 2021, después de unos cuantos días, ya prácticamente un mes, posterior al último reporte de obra que teníamos, regresamos a Yoquesco de Aldama, con esta altura en la que tenemos ya estas vistas. Anteriormente grabábamos desde esta azotea, entonces ahorita por el nivel en el que ya nos encontramos y el habilitado de lo que estamos haciendo, pues ya podemos tener un poquito de más altura, ¿no? Y con estas temporadas de lluvia, pues el paisaje se pinta de verde, se ve precioso, tenemos unas vistas espectaculares aquí, parte de las montañas, pero en realidad en la zona de valles del estado de Oaxaca. Recordemos, nos encontramos en Ayoquesco del Dama aproximadamente 1 hora y media, 1 hora 40, dependiendo del tráfico. Y bueno, regresamos a Casa Elis, proyecto de vivienda, hasta dos niveles, en el que ya nos encontramos en la etapa de prácticamente de cerramientos. Terminamos ya una buena parte de los muros. En realidad ya solo quedan algunos antepechos para ya empezar a enrazar lo que es o cerrar la cadena de cerramiento, valga la redundancia, es la cadena que nos va a recibir la losa, y es la cadena de coronación. Por ahí luego, en términos técnicos, la de cerramiento es la que se le conoce a los elementos constructivos que confinan vanos como las puertas, las ventanas, y que pueden ir a una altura media de un muro. En este caso en la colindancia se manejó así porque pues no tenemos vanos sobre esa colindancia, entonces se reparte sobre la altura. Y en el caso donde tenemos temas de huecos por puertas, como en este caso ventanas, pues el cerramiento se coloca a la altura determinada pues para dichos elementos, ¿no? Y al final ya tendríamos la parte de la coronación, que como el nombre lo dice, corona la parte del nivel en el que nos encontramos y va a recibir la losa. En este caso estamos habilitando la marquesina. Originalmente, y al igual que en algún otro proyecto, la marquesina, esta parte iba a ser un elemento apergolado con una viga, que de hecho por ahí tenemos que simularla posteriormente para alcanzar el efecto que arquitectónicamente queremos, como un detalle constructivo o decorativo más bien. Entonces ahí en lugar de hacer una pérgola y revestirla y meterle tal vez un enduelado en la parte de abajo de madera, posiblemente en los acabados se optó por hacer el tema de la losa, ¿no? Recordemos que por tema de idiosincrasia, tema incluso de cultura, de costumbre regional, siempre el que construye o el que nos solicita la construcción va a considerar que los temas de una losa maciza van a perdurar más, no tienen esta necesidad de tanto mantenimiento, y pues le ven muchas más ventajas el hecho de hacer algo más sólido, como se dice. Incluso si podemos notar en el contexto, transmutamos o mutamos más bien del tema de los sistemas
de arcos, de bóvedas, de cañones de, de ladrillo y vigas, que era el sistema tradicional, a un tema de sistema de losas macizas, ¿no? A diferencia de otras regiones del país, donde quizá lo tradicional es la vigueta y la bovedilla, y bueno, y otros sistemas que podemos encontrar en México. Por lo menos aquí en Oaxaca, los sistemas más comunes, o el sistema más común más bien, es el tema de la losa maciza. Y bueno, esto nos remite a lo que estamos haciendo ahorita. Tuvimos que hacer una marquesina que en primera instancia pues se alcanza a ver la gran cantidad de acero que tenemos, ¿no? Para una marquesina. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos de este punto a este punto un aproximado de 2 metros con 30 centímetros. Es decir, estamos hablando que una marquesina oscila entre los 50 y 80 centímetros. Y en este caso, por el tema del balcón que tenemos abajo, necesitamos cubrir esa área, ¿no? Entonces nuestra marquesina vuela incluso unos 8 centímetros más del paño de abajo por un tema de goteros. Para que el agua precisamente cuando llueva no escurra en su totalidad. Aquí se va a dejar igual una pequeña franja de madera, un chaflán de madera para posteriormente durante el colado. De hecho ya la tiene, no me había yo percatado, pero ya la tiene ahí, solo que por el tema del diésel que se le coloca la madera a modo de desmoldante, pues no lo notaba yo, pero ya la tiene. Entonces esta tira de madera o este chaflán de madera, que es una tira de madera triangular, nos va a servir como gotero para que cuando llueva el agua rompa en esa hendidura que se hace en la losa en la parte baja, y pues el agua tratemos de evitar lo más posible el que corra por toda la parte baja de la losa y caiga en el piso, ¿no? De esa manera trataremos de contrarrestar. Entendemos que el viento pues va a ser un factor importante para la hora de que cuando llueve pues no llueve completamente vertical, y pues ahí trataremos de contrarrestar. Pero volviendo un poco al tema, el habilitado del acero en la marquesina es de manera tal que nosotros queremos evitar las vibraciones que por efectos de viento, por efectos de asentamiento y por efectos de sismo, pues se logre las vibraciones que logre tener esta losa volada, porque recordemos que no tenemos ningún apoyo en este sentido, y luego también una trave perimetral también sería una longitud demasiado extensa para contrarrestar. Entonces lo que hicimos fue dejar refuerzos con varillas de media en este punto, en la sección con más distancia hacia el volado, y sobre todo la punta aquella, ¿no? Que va a ser la más crítica a la hora de que se sucedan estos eventos. En el resto de la marquesina pues se hizo un habilitado común, y lo interesante de aquí es que la marquesina no está ligada directamente a una losa, porque esa podría ser una ventaja de no dejar tanto acero como el que tenemos acá, como el que podemos apreciar sobre todo en estas partes. Y entonces la marquesina va a trabajar únicamente con apoyos de este elemento y lo que podamos extender de acero y este elemento de acá. Entonces no hay una continuidad constructiva, no hay una continuidad del elemento sólido como tal para que soporte esas vibraciones que vamos a tener en la losa. Luego entonces lo que estamos pretendiendo es que parte del acero de la losa va a tener que subir, y entonces hacer una especie de S, Z o L, como lo quieran interpretar, para que el acero le podamos dar continuidad con la parte de la losa, pues posteriormente cuando se habilite y se cuele la misma, ¿no? Es cierto que vamos a tener una junta fría acá, porque pues colar el concreto posterior a este elemento pues ya nos va a generar aquí una junta fría que tendremos que contrarrestar de alguna u otra manera. Ahí con dosificación, con el proceso de la elaboración de los concretos posteriormente, se tendrá que resolver esa parte para que aminoremos también todas esas incidencias o esas acciones que inciden en la forma de trabajar del elemento constructivo. Aunado a esto, venimos metiendo estos elementos aguados a modo de trave que quedaron un poco más anchos, respetando un poco el elemento constructivo que traemos desde la cimentación.
y que recordemos que también por un tema estético y arquitectónico no se aperaltaron. Lo ideal, lo constructivamente correcto es que en la parte de abajo la trave hubiese continuado vertical. Recordemos que el elemento constructivo para que trabaje debe ser vertical y de esa manera contrarreste a modo de ménsula los esfuerzos que va a tener por propio peso y por acciones esta marquesina. Entonces aquí estamos tratando de contrarrestar, pensando y sabedores que estas partes no van a ser elementos de tránsito, de carga viva o más bien en movimiento. Pensando en eso, estos elementos que estamos ahogando aquí, como sabemos que no podemos nada más hacerla trabajar con este pedazo de pretil, pues estamos habilitando, subiendo y en un determinado momento vamos a embeberlas en parte de la losa. Aquí ya prácticamente estamos unos 30-40 centímetros abajo de la losa porque necesitábamos esta marquesina un poco más abajo. ¿Y por qué? Porque recordemos que nosotros tenemos el norte de este lado. El norte lo tenemos de este lado aproximadamente, el este como podemos ver está un poco de este lado, ahorita está un poco nublado, alcanzamos un poco a enfocar ahí el tema del sol. Entonces el norte lo tendremos en este lado, el este es en este lado por la zona en la que nos encontramos. El recorrido del sol sería esta en la parte sur para ocultarse en el poniente. Entonces la incidencia de sol que tendremos en este sentido va a ser tal que sí nos va a afectar. Entonces esta marquesina no hubiese tenido tanto caso si la elevábamos más. Estamos tratando de dejarla un poco al nivel de los vanos que traemos acá, podemos ver acá, para evitar un poco toda esa incidencia en toda esta parte interior. Desde aquí podemos darle un poco lectura a la planta, ya en planta alta. Recordemos, aquí estamos en el cubo de escaleras que llegábamos a una zona vestibular. Entramos a la recámara principal, que por ahí hicimos varias adecuaciones a aquel que originalmente era un tema de baño, pues terminó siendo un vestidor y bueno, se modificaron algunas cosas por una necesidad del cliente. Se genera de la recámara, tenemos un gran vacío para alimentar de luz a la parte de abajo y darle esta entrada, ya que tenemos una colindancia muy próxima y no nos alejamos ahí por el tema de aprovechar un poco más esta parte del terreno. Sigue siendo parte del predio, pero pues bueno, ya lo explicaremos más adelante. Entonces tenemos este vacío. Posteriormente a esas entradas tenemos esta pequeña zona de estar. Aquí tendremos quizás una banca baja o con una gran ventana para poder ver el tema del árbol y el patio de allá abajo, y se nos genera este pasillo para las otras dos habitaciones gemelas a las de la planta baja, una habitación más en esta zona y un baño ahí completo atrás de este elemento, de este muro, que también va a contar ahí con algunos elementos que ya posteriormente platicaremos, ¿no? Entonces, como tenemos esta zona, sobre todo esta parte de la recámara y estos vacíos de estar, esta incidencia de sol pues nos obligaría un poco más a un tema de sombra, ¿no? Y por eso quizá queríamos nosotros pretender una pérgola, porque la pérgola la podríamos manipular un poquito más, extenderla un poco más, pero no vimos tan necesario, o más bien el cliente consideró que no era tan necesario eso, y que además en su necesidad tendría que haber sido una losa de concreto, ¿no? Entonces nos encontramos a un nivel menor de la losa. En el caso del frente también por ahí tenemos, y ya haremos la toma desde otro punto. Ahorita platicamos alguna otra incidencia o elemento o característica que podamos destacar, pero hasta aquí compartimos la parte de cómo estamos resolviendo esta situación con esta marquesina, que recordemos trabaja únicamente desde el nivel de, ahora sí, cerramiento. Por ahí ya estamos dejando las canalizaciones y conducciones tanto eléctricas como hidráulicas, en este caso, pluviales, para el desalojo del agua, porque estamos intentando que no sea también nada más por caída libre. Vamos a valorar eso, porque como queremos darle esta losa también, al igual que en otra que tuvimos en proyecto Habitaciones CD, la estamos trabajando a modo o construyendo a modo de ménsula. Estamos tratando de que no sea tan notorio en la parte de aquel lado, porque es la fachada,
pero sí más o menos tiene un espesor acá de algunos 9 centímetros y llegamos hasta los 12, 13 centímetros, por lo menos allá donde se mete más, ¿no? Para que esa misma losa también funja como toda una especie de ménsula, y esos centímetros que bajan por compresión, recordemos que el concreto trabaja a compresión a centímetros cuadrados, entonces toda esa cantidad de concreto que parece mínima que va a entrar acá, pues nos va a funcionar, o vamos a intentar ponerla a trabajar así. Vamos a dejar aquí y ahorita comenzamos otro reporte.